Bueno, a ver, dicen que a la mañana temprano la memoria ayuda más, ¿no? Ujú. Que el cerebro trabaja Sí. con, con mayor precisión que otra. Digamos, tenemos la batería a full. Es a batería full. Entonces, a estos dos personajes, que ya los voy a dejar para que charlen, tanto Chicho, vos, Eduardo y Enrique, le quiero preguntar a cada uno, a esta hora de la mañana, hablábamos hoy de Había una vez, y qué recuerda cada uno de lo que le contó el viejo, de lo que le contó papá. Nito, antes de saludarte y todo, Nito Elías, quiero que me cuentes cómo fue el gol del viejo. ¿Qué te acordás de tantas veces que el viejo contó su gol? ¿Qué tal, Fabián? Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, lo que yo me acuerdo es que el partido hacía muy poco que había comenzado y normalmente el encargado de los tiros libres era Eulalio Gómez en Colón, Sí. porque tenía una patada bastante fuerte. Pero bueno, como era un tiro libre muy cerquita del área, papá se lo pidió y bueno, tenía confianza y bueno, dice que pasó por arriba de la barrera y que entró cerca del travesaño. Qué lindo, Eso es lo que él me contaba. qué lindo. No, no te vayas de la línea porque ya te van a saludar los muchachos y ¿Cómo quiero no? saludar a otro personaje que ya los voy a hacer charlar entre ustedes también, que charlemos un poco y recordar a los viejos. Eh, Elvio Lozada hizo el primer gol para Unión en los clásicos en AFA, ¿no? Raúl Lozada, ¿cómo fue el gol del viejo? ¿Cuántas veces te lo habrá contado Elvio? ¿Qué te acordás? ¿Qué viene a la memoria? Hola, buen día Fabián, ¿cómo estás? Y saludos a todos y por supuesto a Nito también. Bueno, sí, como vos decís, te lo contó a vos y a cuánta gente y a mí me lo ha contado un montón de gente, un montón de veces, ¿no? Eh, sí, fue sobre el arco de las bombas y bueno, recibí un pase más o menos de 35 metros y le dijeron eh, patea al arco y bueno, pateó y se metió al lado del palo. La verdad que fue, dice que después no se acordó más nada pues se le tiraron todo arriba y bueno, así fue el gol, ¿no? Qué lindo. Y como anécdota del primer gol del amigo Salomón, él decía los dos goles lo hice yo porque el, el, la gran persona Salomón pateó y dice, a mí me pegó en la pierna y entró, así que yo le decía siempre a Salomón, al final los dos goles lo hice yo. Estamos hablando con Nito Elías, el hijo de Salomón, y con Raúl Lozada, el hijo de Elvio, Enrique, Eduardo, Chicho. Con dos goleadores estamos hablando. Sí, estos muchachos son hijos de quienes consiguieron el primer gol en el primer clásico ganado por ambos equipos. En el caso de Salomón Elías, autor del gol del primer clásico el 1 de agosto de 1948, y al año siguiente el caso de Elvio Lozada, autor del gol cuando cuando Unión le gana a Colón en cancha de Unión, también por 1-0 con gol de Elvio, y consigue su primera victoria. Era un buen cantante, bueno, yo lo he escuchado, era un buen cantante Salomón, cantaba muy bien. Cantaba muy bien, Sí. exactamente. Jugaba tan bien como cantaba, ¿no? Así dice. Bueno, por lo menos en todas las reuniones y fiestas así, siempre cantaba y le gustaba. Y aparte tuvo una participación en una orquesta y tengo fotos ahora, tendría que buscarlas, ¿no es cierto? En una actuación que hizo en el Jazz Club de Santa Fe y no, perdón, en el LAN Tenis. Y bueno, venía de una familia de cantantes porque los dos hermanos, Jacinto y Andrés, eran cantantes también, siempre de tango, por supuesto, ¿no es cierto? En esa época. Y papá era muy admirador de las orquestas típicas y me contaba que las pocas veces que concentraban, porque antes prácticamente no se concentraba, y cuando iban a Buenos Aires se iba al Malibú, donde tocaba Pugliese, por ejemplo, Troilo. Sí, le gustaba mucho el tango, cantaba.
El otro día le mandaba un artículo, la verdad, buscando otra cosa en el diario. A mí me encanta meterme en el archivo del diario, uno descubre cada cosa, realmente. Además está la historia, y la historia de Santa Fe. Sí. Y buscando otra cosa me encuentro con un título que decía que Unión lo quería a Elvio Lozada, y le mandé el recorte a Raúl porque Elvio Lozada jugaba en Sportivo Candioti, y Unión ofreció 500 pesos y el pase de 2 jugadores para llevárselo a Unión, y Sportivo Candioti pedía 5.000 pesos por el préstamo y 18.000 pesos por el pase definitivo. Y Raúl, vos me contaste la historia de que en realidad él de Sportivo Candioti se va a Chacarita y recién después viene a Unión. Claro, ¿cómo anda, Enrique? Un gusto. Sí, justamente sí, vos me mandaste los artículos y la verdad fue así. El de Sportivo Candioti, que habían salido campeones ellos en la federación en ese momento, Unión ofreció un dinero, pero vino Chacarita y lo compró, o sea que él se fue directamente a Chacarita. También estaba la posibilidad de que se vaya a Central, que vaya Central y Newell lo querían en ese momento, pero bueno, arregló con Chacarita y se fue a jugar allá. Así que primero pasó por Buenos Aires y bueno, en un gran equipo en Chacarita, que jugaba Campana, Bucico, era un equipo importante. Y bueno, pudieron jugar contra la máquina de River, él le hizo inclusive un par de goles a River en cancha de River, bueno, y después Unión lo compra en el 48, ese fue, que ahí, bueno, empieza y justamente juegan los clásicos, y bueno, Unión arma un equipo como para tratar de salir campeón, que después pasó todo lo que pasó con ese partido, anécdota con Quilmes acá, ¿no? Donde fueron suspendidos todos los jugadores, que a él no lo suspendieron porque justamente no jugó ese partido y bueno, la mayoría de los jugadores se fueron a jugar a Colombia. Claro. Nito, mucho gusto, soy Eduardo Rodríguez, ¿cómo te va? Encantado. Bien. ¿Qué clase de jugador era el viejo? Bueno, papá me cuenta que en esa época él jugaba de 10, se le llamaba inside izquierdo, y sí, era una especie de lo que sería actualmente, bueno, ya prácticamente quedan muy poco los enganches sería el nexo entre el mediocampo y la delantera, y manejaba las dos piernas. Esa era una virtud que yo de chiquito, porque en esa época no había escuela de fútbol ni nada, que ya traía, ¿no es cierto? Claro. Y le pegaba muy bien a la pelota. Tal es así que me acuerdo que en la época que me acompañaba al colegio, que iba a clases de gimnasia, pateaba penales y le mostraba a los arqueros cómo se pateaba penales. Okay. Muy bien. ¿Y cómo jugaba papá Lozada? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, él jugaba como de inside derecho, digamos, como de 8. Ese era el puesto de él. Y bueno, era un jugador potente. Él decía que no tenía, que los jugadores de gran habilidad y el mejor de todo era Greco en ese momento, que era como Maradona, decía él, o sea, un zurdo que te la daba para que uno haga el gol, y él era un potente inside derecho donde hizo muchos goles. Llegaban mucho en ofensiva en esa época, así que jugó de varios puestos porque era como un polifuncional, hasta lo han puesto de 4 y hasta de delantero, así que esa fue un poco la función. Y bueno, allá en Chacarita él jugó ahí también como de delantero, y bueno, él decía que tenía grandes jugadores, Chacarita, y bueno, se tuvo que volver, claro, y prefirió volverse a Unión y no quedarse, porque en ese momento lo hablaron para armar un equipo para tratar de ascender, que esa era la intención. Como jugadores de Colón y de Unión, ¿se podía vivir del fútbol? ¿La familia vivía del laburo de los viejos como futbolistas? Bueno, te cuento, papá, en la época que jugaba en Colón, trabajaba en la imprenta de la provincia, en el boletín oficial, que estaba en calle Francia y Salta, y me contaba
que en una época lo vino a buscar Pepe Amalfitani de Vélez, y para que se probara y tentara suerte ya en primera división. Sí. Hay que recordar que en esa época Colón jugaba, y Colón y Unión jugaban en el ascenso. Se fue a probar allá, pero bueno, tenía que pagarse pensión, y con lo que le ofrecían era más importante el sueldo de la imprenta de la provincia que el sueldo del jugador de fútbol. Así que desistió de la idea, y bueno, una vez que dejó de jugar profesionalmente en Colón, optaba por ejemplo, iba a Sportivo Belgrano de San Francisco, que jugaba los domingos la Liga de Córdoba, y le pagaban un viático, le pagaban el hotel el domingo, el sábado a la noche, y el domingo después del partido tenía que volver para llegar el lunes al trabajo. ¿Y por el lado de Losada, de la familia Losada? Y bueno, sí, un poco parecido, quizá él ganó un poco más de dinero cuando fue como dice Nito, a Primera División, ahí a Buenos Aires, en Chacarita. Él decía que ganaba como un poco más de lo que ganaba un gerente de banco, que en ese momento, que dice, eran los sueldos más grandes que había. Claro. Y quizás con la transferencia algún dinero ganó, pues yo le contaba a Enrique los otros días como anécdota que él, mi abuelo, lo trajo acá a Santa Fe, y con un dinero que había juntado, le dijo, vos tenés que comprar acá, y eran como 1,5 manzanas acá en la Costanera. Y por supuesto que no era la Costanera de ahora, entonces dijo, uy, no, yo en Yuyal no compro nada. Y no compró 1,5 manzanas en la Costanera, así que imagínate, viste cómo era en esa época, parecía que la plata no se iba a terminar nunca, y que valía realmente. Así que después en Unión, bueno, sí, algo, pero por supuesto no era la plata de ahora ni nada que se le parezca, y él trabajó toda la vida después en teléfono del Estado, así que fue un poco así como se manejó. Pero bueno, yo creo que fueron felices, y bueno, y siempre me decía que también era muy amigo de Salomón, que en alguna vez iban a jugar juntos, así que deben estar jugando juntos. A Nito y a Raúl le contamos que, para quienes nos están observando, se estaba viendo recién la imagen en el sector izquierdo. Ponelo de vuelta, Dani, a la foto. Ahí está. Del lado de la izquierda de la pantalla está Elvio Losada con una camiseta de Unión, seguramente en algún homenaje que le hizo el club, porque esas son las instalaciones del club. Y en el sector derecho está Salomón Elías, y la foto que se ve es la foto del gol, precisamente del 1 de agosto de 1948, que fue el primer gol de la historia de los clásicos. Se ve a Careta Cantero, que era el arquero que atajó en los dos, es uno de los nombres en común, Careta Cantero, volando y no pudiendo alcanzar la pelota. El arco es el arco de la JJ Paso. ¿Y ese es el único documento gráfico que existe? Sí, que yo sepa, sí. Esa foto yo la tengo en el diario. Claro. Bueno, me la dio Salomón. Claro. Esa foto, por lo menos de ese primer partido, es el único documento gráfico que tenemos. Claro. Y lo que se ve de la tribuna es la tribuna oeste. Esa es la platea oeste. Claro. Que en realidad era platea en el medio. En el medio de la platea. Después en los costados había 2 tribunas que yo creo que eran de madera. Naturalmente que nosotros no la conocimos. O sea, no llegamos hasta ahí. Es más, no sé si Raúl y Nito llegaron a conocer. La tribuna del oeste, sí. O sea, hoy es la platea. Esa era una tribuna que tenía 3 o 4, de un lado había 3 o 4 escalones de cemento, sería la parte más lindando a J. Paso, y la parte lindando hoy al Fonavi era una tribuna chica de madera. Claro. Y la tribuna del Fonavi era toda de madera. Exactamente. Y en la platea, en la zona de J. Paso, había un sector, era todo popular, y el sector que daba el codo era la parte de la tribuna que se llamaba de las mujeres. Claro, esas tribunas de madera que había en el sector oeste, fíjense, no estamos hablando de algo que seguramente quienes nos están escuchando, por más que peinen canas, no alcanzaron a conocerlo, porque después inmediatamente, incluso creo que en el ascenso de Colón del 65 ya era todo cemento allí en el sector oeste. Esas tribunas se consiguieron de parte de Central cuando Colón cede, esto fue bastante antes, a Funes.
Al papá Claro. del Tapón. Al papá del Tapón. Claro, es que verdad. jugó con Salomón. Claro. Sí, que jugó Sí, con... sí, sí. Bueno, y el papá de estos dos muchachos que están charlando con nosotros fueron, creo no equivocarme, los últimos sobrevivientes, ya ambos no están, Sí, los sí. últimos sobrevivientes del primer clásico. Sí, Mirá sí, vos. es así. Papá falleció en el 2017. Claro, fue el último, creo, Raúl, y Sí, anteriormente falleció Salomón. Sí, mi viejo hace 3 años, yo me acuerdo que sí, inclusive él se comunicaba con Salomón, Sí, sí. sí se comunicaba porque eran amigos. Es más, Y yo creo, papá, no sé si Nicho sí. se acuerda, pero ellos jugaban y después a veces los domingos jugaban exacto, eso te como iba en a la decir. federación. Claro, o jugaban en la federación, y jugaban sí, sí. juntos. Y mucho tiempo después se juntaron porque papá se había hecho muy amigo de Juan Carlos Frutos. Claro. Había armado, Juan Carlos Frutos fue goleador en Unión y también Juan Colón, y habían armado un grupo de veteranos de Unión, que Sí, la sí. mayoría eran de Unión, y se juntaban atrás de la Redonda, de la Claro. ex antigua Redonda, ¿no es cierto? Y ahí tenían, llamémosle una peña, y los sábados y domingos hacían partidos amistosos y varias veces incluso viajaban, yo los he acompañado. Sí. Y me acuerdo de, por ejemplo, el abuelo de Mazzoni, que hoy es técnico, creo que está en La Salle, no sé, había sido arquero de Unión, y había Claro. otros muchachos, y yo ahora la verdad que no me acuerdo, pero de eso me acuerdo. Chicho, ¿tenías algo para los muchachos? ¿Tienen algún recuerdo de la época? ¿Se quedaron con algún recuerdo? ¿Te son algún recuerdo? Digo, camiseta, botín, pantalón, lo que sea. Yo más que todo tengo fotos, recortes, plaquetas digo, y y siempre un gran recuerdo de los últimos años de papá en la mesa ahí con los amigos en la cortada Falucho, y pasando el flaco Vergesio por ahí y diciéndole: Turco, algún día lo vas a errar. ¿Qué va a hacer? Le quiero hacer, con relación a esto que les pregunta Chicho, si se quedaron con algún recuerdo, le quiero preguntar si se quedaron con algún talento de los viejos, si sacaron algo de los viejos en una cancha. Nito. Habla Raúl. Rauli, dale, vos primero, Rauli. Mirá, ¿Tenés algo del viejo, algo, qué sé yo, no sé, la mirada, aunque sea? yo fútbol intenté jugar, por supuesto inclusive jugué en Unión, yo jugué en la liga y bueno, inclusive cuando Unión se desafilia, en la época de desafilia me pescaron a Gimnasia y fui a jugar a ese gran equipo de Gimnasia que Claro. jugaba Bornia, el Negro Méndez. Bien, bien. Sí, ahí jugué un año y después sí, yo me lastimé una rodilla y bueno, ya directamente, viste, como que el fútbol no seguí, y bueno, después me dediqué a la parte deportiva, pero por otro lado, y profesionalmente, Claro. me encanta el fútbol, pero viste, la vida a veces te lleva por otros caminos en el deporte, así que bueno, trabajé mucho en otros deportes y justamente no en el fútbol, a pesar de que es el deporte que más me gusta y que bueno, que el viejo me dejó. Y de recuerdos no tengo ni camiseta ni nada, y inclusive el famoso botín con el que él hizo el gol, que fue expuesto durante como un mes en el centro de la ciudad por haber hecho ese gol, viste que la gente dice que lo habían colgado, que la gente lo besaba y no sé qué otras cosas más. Qué lindo eso. Lo habían expuesto en una confitería en el centro, y ese botín dice él que no lo recuperó nunca más. Así que bueno, no nos quedó nada, porque él tenía, qué sé yo, esa generosidad de regalar todas las cosas, así que regaló todas las cosas, las regaló. En algunas se arrepintió porque dice les tendría que haber dejado a los hijos, a los nietos, pero bueno, de cualquier manera lo hizo de corazón, digamos, eso. Nito, Así fue. Nito, buen jugador vos. Tenemos un amigo en común que dice que sos crack.
No, yo sí, hice, bueno, yo estudiaba, mis padres por suerte me pudieron mandar al colegio Jobson, que hoy es La Salle, y bueno, hice todas las inferiores de la liga, empecé, en ese momento se llamaba sexta, quinta, después reserva, y jugué en la primera división, con el Patón Aguirre, con Rubén Savena, jugué el equipo, el año anterior, ahí ya dejé por los años, el año anterior que La Salle subiera, ascendiera también, que en ese momento había bajado de categoría. Claro, claro. Pero mi papá me decía, y en eso yo lo viví, mirá, dice, gracias a Dios que Lavini, Ricardo Lavini, gerente Sí, de Colón, sí. hoy todavía, me ayudó con los años que yo jugué en Colón para poder jubilarme, dice. Pero el fútbol en ese momento no te va a dar de vivir, así que agarrar los libros, así que gracias a Dios, bueno, estudié, me recibí de contador y todavía aún hoy ejerzo. Muchachos, muy agradecido por esta charla tempranito, la verdad que muy agradecidos de poder recordar a los viejos, el cariño y el afecto que le tenemos tanto a Salomón como a Elvio, y a través de ustedes, que es lo lindo, ¿no? Mantenerlo vivo en el corazón, en el recuerdo de la gente, en esto que nosotros hablábamos en el comienzo del programa. Había una vez tantas historias que nos han contado, y esos cuentos de Salomón Elías y de Elvio Lozada se sigue contando cada vez que hay un clásico. Así que muy agradecidos por esta charla. Bueno, Fabián, el Nito te saluda, muchas gracias, muy atentos, gracias a toda la mesa, y sobre todo, Enrique, dale un gran saludo a tu padre, que fue y creo que tu padre le sigue recordando mucho. No te quepa ninguna duda. En cada mesa familiar lo primero que hace es contar anécdotas de Salomón Elías, ¿sí? Del Turco. Sí, fueron muy amigos, pero muy amigos. Mi viejo lo extraña mucho. Abrazo Nito, abrazo Raúl. Gracias, Bueno, buenos días. Muchas gracias. Chao, Raúl, Muy, un abrazo. muy generoso. Un abrazo, Gracias. Nito, y bueno, eran amigos y como siempre decían, por lo menos mi viejo decía, que sea todo en paz, porque somos adversarios y no enemigos, así que que sea todo en paz el clásico y que se viva una fiesta en Santa Fe. Y ojalá vuelva pronto Raúl Lozada a Unión. Es de esos tipos que no debieran irse nunca de una institución. Abrazo grande a los dos. Mucho. Te agradezco mucho, abrazo grande para todos, Eduardo, Chicho, Fabián, muchas gracias y muy generoso de su parte. Chau.